Empezaremos viendo los principios de contabilidad. Hoy es 25 de agosto de 2021. ¿Sí? Con la norma de contabilidad número 1, el capítulo 1 que tiene que ver con los principios fundamentales. El principio fundamental o postulado básico, por favor, ahí me tienes que ayudar, Aaron, en la lectura, ¿sí? Que está en esta parte. Por favor, Aaron. Principio fundamental o postulado básico. Dale. La equidad, dice. La equidad es el principio fundamental que debe orientar la acción de los contadores en todo momento y se enuncia así. Ahí está la derecha. La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que se sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una hacienda o empresa dada. Muy bien. El principio de equidad tiene que ver con lo siguiente. Acuérdense de el caso Enron que acabamos de ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había esa distinción de que habían distintos intereses en juego sobre Enron, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran esos distintos intereses en juego, Valeria? Valeria, eran los proveedores, eran los clientes, eran los empleados, ¿sí? Era el gobierno, eran los accionistas, distintos intereses en juego, ¿sí? Lo que pasó fue de que empezaron a maquillar esos estados financieros, maquillaron la contabilidad y esos distintos intereses en juego se ven perjudicados, precisamente por un contexto de malas decisiones, ¿sí? Por eso que la contabilidad, el principio fundamental o postulado básico es la equidad, porque cuando estás preparando esta información, la manera como prepares tiene que reflejar equitativamente los distintos intereses en juego, porque sobre esa información se va a tomar decisiones. ¿Sí? Porque hay personas que al tomar esas decisiones pueden poner su dinero sobre la empresa o sobre las acciones que haya tomado esa empresa. Entonces, por eso es importante, porque puedes afectar a proveedores, a clientes, al gobierno, al servicio de impuestos, al sindicato, a los trabajadores, a los accionistas de tu empresa. Por eso es súper importante mantener ese principio de equidad en la información. ¿Sí? ¿Les queda claro? Muy bien. El principio de ente, por favor, ayúdame, Arlenis, leyendo. Ya. Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo propietario es considerado como tercero. El concepto de ente es distinto del de persona, ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios entes de su propiedad. Exactamente. Primero, ese ente, ¿sí? A pesar de que puede tener sus propietarios, puede ser una empresa de tu propiedad, John, ¿sí? Tiene sus propios bienes, tiene sus deudas, tiene sus ingresos por ventas, tiene sus costos y gastos. Cobra vida propia. Entonces, no puedes juntar, John, tus gastos con los gastos de la empresa, porque la empresa es un ente independiente. Una vez de que la constituyes, una vez de que empiezas ese negocio, esa empresa tiene que tener sus propios ingresos, sus propios costos y gastos, sus propios bienes, sus propias deudas. Y además hay un tema elemental, porque John, no solamente puedes llegar a tener esa empresa de tu propiedad, puedes tener varias empresas de tu propiedad, o puedes tener empresas con otros socios o con otros accionistas. Entonces, no solamente va a ser tuya, ¿sí? Esa empresa. Es por eso de que el principio de ente es fundamental. Es por eso de que cuando empezamos un estado financiero, le ponemos el nombre de la empresa. Vaca y Díaz SRL, por ejemplo, ¿no? O Chambi SRL, como hicimos el otro día, Rodrigo, ¿te acuerdas? ¿Sí? Porque es un ente independiente. Ahí es donde entra el principio de ente, porque es distinto de sus propietarios. Anótense, el principio de ente especifica de que es distinta, esa empresa es distinta de sus propietarios. Y además que sus propietarios pueden tener varios entes de su propiedad. El principio de bienes económicos, por favor, Aaron. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptible de ser valuado en términos monetarios.
Exactamente. O sea, ¿qué es a lo que se refiere esta parte? Que siempre estamos evaluando bienes económicos en la contabilidad. ¿Por qué? Porque el objetivo de la contabilidad es proporcionar información económico-financiera útil para la toma de decisiones y el control, ¿verdad? Entonces, si es información económico-financiera, naturalmente nos referimos siempre a bienes económicos. ¿Cuáles son esos bienes económicos que sean tangibles o intangibles? A eso se refiere materiales o inmateriales. Tangibles puede ser un mueble, un equipo de computación, un vehículo de reparto, una maquinaria. Eso sería un activo fijo tangible. Un activo intangible, por ejemplo, puede ser una marca, ¿sí? Una marca, un derecho de llave, ¿sí? Una patente que te hayas comprado algo, ¿sí? Eso sería un activo intangible, no tiene sustancia corpórea, sin embargo, sigue siendo un bien económico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, Francisco, me vas a ayudar con el principio de moneda de cuenta. Sí. Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Generalmente se utiliza como moneda de acuerdo de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país dentro del cual funciona el ente. Y en este caso el precio está dado en unidades de dinero de curso legal. En aquellos casos donde la moneda utilizada no contribuye un patrón estable de valor, en razón de la fluctuación que experimente, no se altera la validez del principio que se sustenta eh, por cuanto es factible la corrección mediante la aplicación de mecanismos apropiados de ajuste. Muy bien, excelente. ¿A qué se refiere este principio de moneda de cuenta? Propiamente de que cuando estamos valuando activos y en esos activos hay efectivo, cuentas por cobrar, Sergio, hay inventarios, tienes vehículos ahí, entonces son heterogéneos. ¿Qué significa heterogéneos? Son distintos, ¿verdad? Son activos o bienes de naturaleza distinta. Entonces, ¿cómo los vas a sumar? ¿Cómo vas a sumar un mueble con un equipo de computación? Hay que hallar un común denominador y ese común denominador es la moneda. Normalmente la moneda de curso legal. Es por eso que cuando expresamos los estados financieros, yo siempre le pongo ahí expresado en bolivianos. Eso es por el principio de moneda de cuenta, ¿ok? O expresado en dólares estadounidenses, si estuviéramos haciendo los estados financieros de una empresa internacional, por ejemplo, pondríamos expresados en dólares estadounidenses. Sin embargo, si es una empresa local, siempre ponemos la moneda de curso legal que está en el país, Luis Ángel. ¿Ok? Ahora, fíjense de que esa moneda puede tener un elemento, un problema. ¿Cuál es el problema? Es de que la moneda, los economistas lo saben, tiene inflación. Sin embargo, mantenemos la moneda. ¿Por qué? Porque podemos ajustar por inflación esa moneda. Podemos utilizar el IPC, podemos utilizar la variación en la unidad de fomento a la vivienda para ajustar esa moneda. Entonces, esos estados financieros normalmente se reflejan en una moneda de curso legal. ¿Sí? Eso es lo que expresa el principio de moneda de cuenta. Ahora sí, empresa en marcha, por favor, Ignacio. Salvo indicación expresa en contrario, se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura. Exactamente. Entonces, cuando estás viendo esos estados financieros, quiere decir que esa empresa está en funcionamiento. Por ejemplo, esa cuenta por cobrar está en funcionamiento y se va a cobrar en un horizonte de tiempo, digamos, determinado. Esos inventarios se van a vender, se van a volver cuentas por cobrar y luego se van a volver efectivo. Estás asumiendo que esa empresa está viva. Estás asumiendo que esa empresa tiene funcionamiento, ¿sí? Tiene operaciones, ¿sí? Es por eso que esos números, los números, por ejemplo, de los vehículos, por ejemplo, si está funcionando esa empresa, están registrados, por ejemplo, a valor de costo.
Sería distinto, Sergio, si esa empresa estuviera en liquidación, si estuviera en proceso de disolución. ¿Por qué? Porque si estuviera en proceso de disolución, y eso debería informarse en los estados financieros, ese vehículo tendrías que ponerlo a valores de liquidación, ¿verdad? Tendrías que ponerlo en los estados financieros a valores de liquidación. Esos inventarios tendrías que ponerlos a valores de liquidación, ¿verdad? ¿Sí? No los podrías poner a valores de funcionamiento de la empresa. Es por eso que es clave ahí el principio de empresa en marcha, porque estás asumiendo de que esa empresa está en funcionamiento, Dylan, esa empresa está en funcionamiento y tiene proyección futura en el tiempo. O sea, está viva, está funcionando, tiene ventas, tiene costos, tiene ingresos. ¿Sí? No hay ningún aspecto que esté afectando su continuo funcionamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. El principio de valuación al costo. Dylan, ayúdame por favor. Utilizan el valor del costo, adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de evaluación que condiciona la formulación de los estados financieros llamados de situación, en correspondencia también con el concepto de empresas en marcha, razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio. Esta afirmación no significa desconocer la existencia y procedencia de otras reglas y criterios aplicables en determinadas circunstancias, sino que, por el contrario, significa afirmar que en caso de no existir una circunstancia especial que justifique la aplicación de otro criterio, debe prevalecer el costo como concepto básico de la evaluación. Por otra parte, las fluctuaciones de valor de moneda de cuenta, con su secuela de correctivos que inciden o modifican las cifras monetarias de los costos de determinados bienes, no constituyen, asimismo, alteraciones al principio expresado, sino que en sustancia constituyen meros ajustes a la expresión numeraria de los respectivos costos. Efectivamente, cuando estamos contabilizando, por ejemplo, la compra de un vehículo, Dylan, sí, te digo, ¿cuánto ha costado? Ha costado $10,000 o 50,000 bolivianos, por decirte, ¿no? ¿Cuánto ha sido el principio? El costo representa el valor que has erogado al adquirir ese bien en un momento determinado del tiempo. El momento en el que se ha cruzado la oferta y la demanda y has adquirido ese bien o has adquirido ese servicio. Y a ese valor estás registrando. Es el principio básico de evaluación. Ahora, no significa de que después de haber comprado esos inventarios al costo, ¿sí? Vayas a ajustar después esos inventarios a valores de mercado o valores de reposición, sino simplemente significa de que si no hay otra opción, siempre va a prevalecer el principio de costo, de evaluación al costo. ¿Ok? La última parte se refiere a las secuelas de corrección de la moneda, es decir, a la inflación, ¿sí? Que puedes ajustar ese valor de costo por la inflación que haya transcurrido desde la fecha de adquisición, ¿no? Solamente sería un mero ajuste a esa expresión de evaluación al costo, nada más, ¿sí? Sin embargo, o sea, hay otras alternativas, puedes evaluar a valor de mercado, puedes descontar valores futuros, hay otras opciones que se dan. Sin embargo, si no existirían esas mejores opciones, prevalece el principio de evaluación al costo, ¿ok? Para evaluar compras de inventarios, para evaluar compras de muebles, para evaluar, por ejemplo, la adquisición de otra empresa, si tienes que evaluar, por ejemplo, la compra de acciones, prevalece el principio al inicio de evaluación al costo. ¿Ok? Muy bien. Ejercicio, por favor, el principio de ejercicio, Valeria. Valeria. ¿Cuál de los dos? Valeria Nicole. Está bien, Lisa. Ejercicio. En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o para cumplir con compromisos financieros, etc. Es una condición que los ejercicios sean de igual duración, para que los resultados de 2 o más ejercicios sean comparables entre sí. Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado.
Para un ratito. Esa parte tenía que ver con el principio de devengado. Has leído lo de devengado más. Sin embargo, el principio de ejercicio, ¿sí? Escuchen, es muy importante cuando estás gestionando una empresa saber si has tenido utilidades o si has tenido pérdidas. Pero ¿cada cuánto tiempo lo haces, John? ¿Cada cuánto tiempo lo haces? ¿Lo haces cada día? ¿Lo haces cada semana? ¿Lo haces cada mes? ¿Lo haces cada año? ¿Cada cuánto tiempo lo haces? ¿Sí? El ejercicio fiscal, anótense, normalmente es de 12 meses para fines fiscales, ¿sí? 12 meses. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, las empresas comerciales en Bolivia tienen su ejercicio desde el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre de cada año. ¿Sí? Esas son las empresas comerciales y las empresas bancarias, por ejemplo. Su ejercicio es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Es ahí donde miren si han tenido una utilidad o pérdida que tiene que reportarse, por ejemplo, al servicio de impuestos, o tiene que reportarse a una empresa, o tiene que reportarse, por ejemplo, ¿sí? A la ASFI, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, ahí hay un caso distinto, Valeria, en las empresas mineras y petroleras, por ejemplo. Las empresas mineras, su ejercicio es del 1 de octubre de cada año hasta el 30 de septiembre del siguiente año. Anótate. Las empresas mineras desde el 1 de octubre de cada año hasta el 30 de septiembre del siguiente año. Ese es su ejercicio de 12 meses para las empresas mineras. Si te vas a trabajar a una empresa como Industrias Venado, por ejemplo, si te vas a trabajar al Grupo Venado, que es una industria, que es una fábrica, las fábricas en Bolivia tienen el ejercicio del 1 de abril de cada año al 31 de marzo del siguiente año. ¿Sí? Del 1 de abril, Dylan, de cada año, las fábricas, hasta el 31 de marzo del siguiente año. Si te vas a Soboce, por ejemplo, ¿cuál sería el ejercicio? Del 1 de abril de cada año al 31 de marzo del siguiente año. Ahora, si te vas a trabajar a una empresa agroindustrial o agrícola, ¿sí? Que trabaje con soya, por ejemplo, ¿sí? Luis Ángel, el ejercicio es del 1 de julio de cada año al 30 de junio del siguiente año. Del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año. Entonces, eso es para medir el resultado, para medir si ha habido utilidad o no ha habido utilidad en un ejercicio determinado. Cuando hablamos de ejercicio, hablamos de 12 meses, un ejercicio. Ejercicio quiere decir 12 meses, ejercicio contable. ¿Ok? Bien, hay un elemento adicional. ¿Dónde se revela el principio de ejercicio en los estados financieros, Sebastián Leonardo? Cuando dices estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre, ahí estás cumpliendo con el principio de ejercicio. O cuando en el balance, Aaron, pones al 31 de diciembre. Es un estado estático, entonces estás diciendo en el balance al 31 de diciembre. ¿Ok? Ahí estás cumpliendo con el principio de ejercicio. Ahora sí, el principio de devengado. ¿Me ayudas en esa parte? Por favor, Rodrigo Chambi. Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. Es efectivamente, ¿no? El principio de devengado te dice, ok, has vendido. No importa si has vendido al contado o al crédito, Gabriela, ¿sí? Si has vendido al contado, va a entrar a caja el dinero que has vendido. Si has vendido al crédito, va a ser una cuenta por cobrar, ¿verdad? Bueno, independientemente de eso, reflejas los ingresos, los costos y los gastos, independientemente si se han cobrado o si se han pagado, deben reflejarse esos resultados. Es como el gasto de luz, Shirley Calani. Shirley, cuando hay energía eléctrica, ¿no? Llega fin de mes, estamos llegando a finales de agosto, y vos sabes que has consumido energía eléctrica en tu casa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ha habido un gasto de energía eléctrica? Sí. ¿Sabes cuánto es exactamente? Todavía no. Probablemente puedas hacer una estimación. Cada mes pago en mi casa 150 bolivianos, por ejemplo, entre 150 y 160. Entonces, puedes contabilizar ese gasto por el principio de devengado. ¿Por qué? Porque sabes que hay una cuenta por pagar al final del mes por la luz.
Lo mismo, Gabriela Maita, pasa con los sueldos en las empresas, ¿sí? El empleado ha trabajado todo el mes, del 1 al 31 de agosto, ¿sí? Llega a fin de mes y aunque le pagues el 10 del mes siguiente, sabes que has tenido un gasto en agosto por sueldos. Aplicación del principio de devengado, ¿sí? O Luis Ángel, hemos vendido al crédito. Hemos vendido al crédito hoy día, 25 de agosto, ¿sí? Tienes una cuenta por cobrar, pero la venta ha sido de agosto, por más de que vayas a cobrar en septiembre. Aplicación del principio de devengado. ¿De acuerdo? Anótense esos ejemplos. Principio de objetividad, por favor, Diana Condori, ayúdame por favor con la lectura del principio de objetividad. También. Objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. Muy bien, el principio de objetividad es muy importante que se anote en este ejemplo, ¿ok? ¿Sabes qué? Vamos a suponer, Aaron, que estamos trabajando vos y yo en una empresa y viene en ese momento Dylan, que también está trabajando con nosotros, ¿sí? Y nos dice, me he enterado de que la camioneta de la empresa ha tenido un accidente. A ver, ¿ok? Ha tenido un accidente. Sí, pero ¿cómo está la camioneta? ¿Está bien el chofer? Sí, está bien el chofer. ¿Y cómo está la camioneta? Sabemos que la camioneta ha tenido alguna pérdida ahí, ¿no es cierto? Sí, debe estar dañada, debe estar chocada. No sabemos. Pero ¿de cuánto es el daño económico? No sabemos todavía, ¿verdad? No sabemos de cuánto es. No lo podemos medir objetivamente, subrayo. En ese momento no lo podemos medir objetivamente, porque no sabes ni siquiera con una estimación de cuánto es el daño económico que ha habido. ¿Cuánto vamos a saber de cuánto es el daño económico cuando lo llevemos al chapista y el chapista nos diga, hay que cambiar esta pieza, se ha roto el vidrio, se ha roto el parachoque, 2.000 bolivianos va a ser? En ese momento, Dylan, ya podemos registrar contablemente la pérdida. Porque ya sabes objetivamente de cuánto es el impacto económico ahí, de cuánto es la pérdida. Antes no podíamos. A eso se refiere el principio de objetividad. Medimos los hechos económicos, registramos los hechos económicos, en la medida que sepamos objetivamente de cuánto es el efecto económico y de que lo podamos medir hacer una estimación, sea exacta o sea estimada. A eso se refiere el principio de objetividad. El principio de realización, por favor. El principio de realización. Gabriela, léeme, por favor, el principio de realización. Claro. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados. O sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se haya ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse como carácter general que el concepto realizado participa del concepto de devengado. Muy bien. ¿Cómo entra el principio de realización? Ahora sí, vamos a imaginarnos de nuevo. ¿Ok? Aaron, Marco, Dylan, tenemos una empresa y nuestro cliente es Rodrigo Chambi. ¿Ok? Rodrigo, tú vienes y nosotros vendemos celulares. Vamos a imaginarnos que vendemos celulares. Tenemos una empresa que comercializa celulares. Rodrigo viene y Rodrigo nos dice, gente que quiero comprarles el iPhone 13. El iPhone 13. Todavía no nos ha llegado el iPhone 13. Nos va a llegar recién el siguiente mes, en septiembre. Sí, dice Rodrigo, les voy a dejar un anticipo, nos dice Rodrigo. Ok, nos deja un anticipo por $1,000. Nos deja un anticipo por $1,000, ¿ok? Recibimos el anticipo. ¿Estamos vendiendo en ese momento o no estamos vendiendo el iPhone 13? Muy bien, Marco, no estamos vendiendo todavía porque todavía no le hemos entregado el iPhone 13 a Rodrigo, ¿verdad? ¿Cuándo efectivamente vamos a vender? Cuando llegue los iPhones. Llegan los iPhones, imagínense, ya ha pasado.
Tenemos los iPhone 13 ya en el inventario. Viene Rodrigo a recoger su mercadería, sus teléfonos, y nos compra por valor de $2,000. ¿Sí? Entonces, van a cuenta los anticipos de el anticipo de $1,000 que nos había entregado y 1,000 por cobrar. ¿Ok? ¿Sí? 1,000 por cobrar. Se lleva los celulares por valor de $2,000. ¿Ha ocurrido la venta o no? Sí, muy bien, Marco. Ya ocurrió la venta porque ya le entregué los celulares. ¿Sí? Y a pesar de que está quedando una cuenta por cobrar de $1,000, ya le he transferido el derecho propietario. Ya él se ha llevado los celulares. Si pasa algo con celulares, lo pierde, les roban, Dios no quiera, Rodrigo. ¿Sí? ¿Sí? No sé, ¿no es cierto? Ya lo hemos vendido. Él ya tiene una cuenta por pagar con nosotros, ¿verdad? A eso se refiere el principio de realización. ¿Sí? Cuando se realiza efectivamente una transacción. Sí, considerando el principio de devengado, naturalmente, pero cuando transfieres los derechos y obligaciones en una transacción comercial, ya ha pasado eso. ¿Ok? Muy bien. Anótense muy bien los ejemplos. El principio de prudencia, por favor, Joana. Ya, significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo o bien que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar también diciendo, contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. La exageración en la aplicación de este principio no es conveniente si resulta en detrimento de la presentación razonable de la situación financiera y el resultado de las operaciones. Muy bien. Subraya esta palabra, Joana, que es nueva para vos. Alícuota, tiene acento en la I. Alícuota. La próxima vez que lo menciones, siempre alícuota. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso? Resalta en esta parte, contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen, subrayen esa parte, y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, Juan Daniel, si le has vendido, por ejemplo, a Juan X, a ese Juan X, mercadería, y Juan X se pierde, no te contesta el teléfono, lo vas a buscar a su casa, no está, se hace negar, y luego te enteras de que se ha ido del país. ¿Hay una posibilidad de que pierdas esa plata? Sí. Entonces tienes que contabilizar la pérdida en ese momento que estás conociendo eso. Porque ya sabes que hay una probabilidad de pérdida. En ese momento se contabiliza. Pero obviamente no puedes exagerar. Después de haberlo buscado por teléfono y probablemente, digamos, lo has llamado 2 veces y no te contesta, no, voy a registrar la pérdida nomás porque no me ha contestado 2 veces el teléfono. No, eso sería exagerar el principio de prudencia. ¿Entiendes? Sí. Tiene que haber una razonable probabilidad de que no vayas a poder recuperar esa cuenta por cobrar, por ejemplo. ¿Sí? A eso se refiere el principio de prudencia. ¿Sí? Ahora sí, el principio de uniformidad. El principio de uniformidad, Araceli, por favor. Carla Araceli. Está bien, listo. Uniformidad. Los principios generales, cuando fueren aplicables y las normas particulares utilizados para preparar los estados financieros de un determinado ente, deben ser aplicados uniformemente. De un ejercicio a otro, debe señalarse por medio de una nota aclaratoria el efecto de los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y de las normas particulares. Sin embargo, el principio de la uniformidad no debe conducir a mantener inalterables aquellos principios generales, cuando fueren aplicables a normas particulares que las circunstancias aconsejan sean modificados. Muy bien, esto es muy importante, el principio de uniformidad. ¿Por qué? Porque si estás aplicando una estimación, una manera de estimar la incobrabilidad, una política de gestión de la incobrabilidad, ¿sí? Y una forma de calcular, por ejemplo, el deterioro de los inventarios, por ejemplo, o el cálculo de las depreciaciones, por ejemplo. No puedes cambiar un año de precio linealmente, el otro año lo hago de manera creciente, otro año lo hago de manera decreciente. Cambiar el cálculo, cambiar la forma de cálculo de un año a otro no se puede hacer, a menos de que haya una buena
un buen sustento, una buena explicación para hacer ese cambio de un año a otro, a menos que haya esa explicación, ¿sí? Pero no puedes cambiar libremente la forma de cálculo de un año a otro año. A eso se refiere. Materialidad, por favor. Ahora sí, Brandy Sajines, materialidad. Ya estamos terminando. Brandy, estás durmiendo, vamos, rápido. Brandy está durmiendo. Marco, vamos. ¿Se me escucha? Sí. Ya, materialidad. Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares, debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos y que, sin embargo, no representan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. Desde luego, no existe una línea de demarcatoria que fije los límites de lo que es y no es significativo, y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso. De acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos o pasivos, en el patrimonio o en el resultado de las operaciones. Muy bien, materialidad. A ver, imagínate Marco, ¿sí? Viene Sebastián Leonardo, ¿sí? Se encuentran en la universidad. Y Sebastián Leonardo, que es tu amigo de la materia, que es tu amigo en otras clases, te dice, Marquito, préstame 5 pesitos, te dice. ¿Le prestas? ¿Le prestas? Sí. Ya, ok. Ahora vamos a suponer que Sebastián al día siguiente se olvida de devolverte, ¿sí? Y al día siguiente se olvida. Y luego un día Sebastián, toco madera, Sebastián deja de ir a la universidad. ¿Será material esos 5 pesitos como para que lo vayas a buscar a su casa? No es material, ¿verdad? Podría no ser significativo. Obviamente después seguramente ya no le vas a volver a prestar porque perdió credibilidad y confianza. Pero no es material, ¿verdad? Para las empresas también hay ese contexto de materialidad. ¿Por qué? Porque para una empresa 100 bolivianos podría no ser material, podría ser como esos 5 pesos que estamos hablando. ¿Entiendes? O para otra empresa 1000 bolivianos podrían no ser material. ¿Entiendes? Pero, sin embargo, o sea, esa línea demarcatoria depende, por ejemplo, de la cantidad de activos, de la cantidad de pasivos, de los ingresos que tengan, ¿no es cierto? ¿Sí? A eso se refiere. También se refiere el hecho de que, por ejemplo, algunos contadores que no son, entre comillas, contadores, vamos a ponerlo así, ¿sí? Andan buscando su diferencia de un pesito de 50 centavos cuando no les cuadra algo. Y se vayan buscando esa diferencia de 1, 2, 3, 4 horas y no encuentran, cuando su tiempo es más caro, ¿no? También se refiere a eso. O sea, hay que actuar siempre con sentido práctico ahí. Y finalmente, exposición. Por favor, ahí ayúdame, Camila Cornejo. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refiere. Exactamente. Acuérdense de que cuando empezamos a armar el balance hemos discriminado, ¿no ve, Ignacio? Activo corriente, activo no corriente, luego pasivo corriente, pasivo a largo plazo. Le hemos dado la discriminación en orden de liquidez a este lado, en orden de exigibilidad en el pasivo, ¿sí? En el estado de resultados, ingresos menos costos. Le hemos dado la exposición adecuada para que se puedan leer, para que se puedan interpretar de la manera correcta. Si no lo hubiéramos hecho de esa manera, sería más difícil interpretar esos estados financieros, comprenderlos de mejor manera. A eso se refiere el principio de exposición. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué te estás llevando de esta clase, Josué? Bueno, yo me estoy llevando principalmente, bueno, lo primero fue el ejemplo que vimos de la empresa de Enroll, como fue que quebró y gracias a ello me estoy llevando los valores que dijimos, que sobre todo el cuidar de la reputación, tener moral, la ética, etcétera, la humildad y entre todos los valores que mencionamos. Aparte de eso, me estoy llevando el repaso de los principios, tales como devengado, los bienes económicos, exposición y todos los que acabamos de ver. Y bueno, cabe recalcar la mención, la conexión que hicimos entre los principios y el caso que se vio en un principio, que es el que estuvimos pasando la mayoría de la clase en, que sería el caso de Enroll. Muy bien, Aaron. Muy bien, Josué, perdón. Dylan.
Y bueno, hemos estado llevando esta clase justamente igual como dijo Josué, el caso que nos mostró el video que fue muy interesante y a la vez muy reflexivo para nosotros, ¿no? Que estamos en formación de entrar a este mundo, ¿no? De contabilizar las cosas, de crear empresas y todo eso. Y también estoy llevando los principios de contabilidad que también lo estamos asociando con el video anteriormente visto y también repasando algunos conceptos que teníamos mal de los principios y a la vez unos ejemplos que nos servirán mucho para entenderlo. Muy bien. Dani Mamani, ¿qué te estás llevando? Yo me estoy llevando que en esta clase nosotros pusimos en comparación las consecuencias que llevaría a cabo si faltara lo que es los valores en el momento de realizar algún trabajo, como es en el caso del video en el que vimos. Y la importancia que tiene el mismo para realizar un trabajo, no simplemente es saber de lo que estás trabajando, sino también tiene los valores, porque lo que manejas es mucho dinero y cualquiera tiene la tentación y ahí es cuando uno se pone a prueba de sí mismo. Muy bien, Dani. Ahora sí, Joana, vamos a despedirnos. ¿Qué te estás llevando? Un mejor entendimiento primero de los principios de contabilidad me ha gustado mucho. Y luego sí el aprendizaje del caso que hemos visto en que la reputación pues juega un papel importante y ser ético, ¿no? Muy bien, excelente. Antes de irnos, asignaciones. Les voy a enviar el control de lectura de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Teníamos pendiente ese control, lo van a tomar hasta mañana, les voy a dar hasta el día de mañana, hasta las 11 de la noche para que tomen ese control. Les voy a enviar un link por Neo y también por WhatsApp para que puedan acceder a ese control. ¿Ok? ¿Sí? Antes de tomar el control, por favor, repasen los principios de contabilidad tal como los hemos explicado. ¿Ok? Les mando un abrazo, jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos el día viernes. ¿Sí? Chao. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego, licenciado. Licenciado, hasta luego. Gracias, Licen. Muchas gracias, hasta luego.